Hola, esto es ¿Qué te cuento? En la mesa dispareja y estoy aquí con Luis Gabriel Velázquez. ¿Cómo estás, querido amigo? Bien, bien. Y ahora nos abandonaron Enrique y Malusa, cara. No Sí, pudieron, sí, ¿no? pero nos vamos a castigar pagando la comida que sigue, Así es. la que viene. Y el tema hoy, pues platicando sobre los últimos 4 meses que quedan del año y las fiestas que hay, la velocidad con que pasan y qué opinas de cada fiesta. Primero las patrias, ¿no? Que vienen Sí, ya. bueno, estábamos hablando, estamos en la crianza, Teziutlán Sur 93, La Paz. Estábamos platicando, ¿no, Gerardo? De que decíamos, ay, qué rápido son las fiestas. Y no, ya llegando septiembre, ya esto como que es más acelerado. Y le platicaba a Gerardo que, amor, ya muchos han de haber visto, si vas a Sam, si vas a Costco, si vas al que me digas, de pronto tú vas por tus adornos patrios y entonces bajas el adorno patrio y junto ya está el muñeco de nieve de... La Navidad. Tú dices, a ver, espérense, qué fenómeno, no. Pero como que no te diste cuenta que es como desde la pandemia que tenemos un poco de prisa de celebrar De cosas. meter antes pero ese celebrar o será un fenómeno comercial por vender, tratar de vender antes, ganar la carrera Yo comercial. creo que sí, pero también yo me acuerdo que en la pandemia, ¿cómo se adelantó la Navidad? Yo me acuerdo que era 30 de noviembre. Bueno, ¿sabes qué marcó la Navidad desde la pandemia? Según yo, tú tienes mejor visión que yo. El Buen Fin. Por aquí estaban las ofertas Buen Fin y ya sentías Que que ya, ya era Navidad. ya Ya eran, sí, ya ¿a poco no sentías sí, eso? sí. Bueno, pero era el caso de la pandemia y ya estábamos un poco desesperados todos por celebrar algo, ¿no? Por estar con algo, ¿no? ¿O tú cómo ves? Sí, porque teníamos encima muchas muertes, Sí, sí, muertes de ya familiares, de amigos, era como y lo que queríamos era celebrar algo, celebrar algo. algo que nos sacara un poco de esa... Pero se nos quedó, y hoy, gracias a Dios, ya no lamentamos tantas muertes sobre la pandemia, que sigue habiendo, pero pues yo creo que es el 1%. Sí, mucho menos, ¿no? Pero de todos modos, yo sigo viendo una desesperación, primero del comercio por vender, pero yo digo que eso hasta como que estresa, porque entonces tú estás aquí pensando en tu cena del 15 y dices, no, pero las Las hojaldas, hojas. Sí, sí, se o te sea, adelantan muertos, se te sí. adelanta Navidad, se te adelanta Y fin de entonces, año. muertos son 2 días y pasa como un suspiro, como, ya se acabó, ya se acabó. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Es un tema psicológico de la gente? ¿Es una Sí, reacción psicológica de sí, la gente? además las prisas hacen que tú estás en una comida y a poco no te das cuenta que planeaste tanto esa comida, la reunión, 3, 4 horas se acabó, todo el mundo se empieza a despedir y entonces toda la vida así se te va como muy deprisa. Entonces quisieras que algo fuera un poco más de permanente, ¿no? Entonces disfrutar un poco tus fiestas patrias, disfrutar los chiles en nogada. Ya estamos pensando en el mole de Ya cabeza. estamos pensando en el mercado. Entonces yo creo que sí hay una prisa comercial que nos está Bueno, invadiendo. yo creo que había que dividir, ¿no? Por un lado, sí es la prisa comercial, por otro lado, la psicología de la gente, y por otro lado, estudiar la profundidad de disfrutar cada fiesta realmente con lo que es, ¿no? O sea, si me explico, con lo que implica la fiesta, ¿no? Que no nada más es el festejo del grito comercial y la compra, ¿no? Sino vaya, el grito el grito, la fecha del grito, ¿cómo se llama? El día 15 y el día 16, pues es ¿cómo se llama? Realmente nos ponemos a reflexionar un poquito sobre la importancia que tiene y todo el contexto histórico y lo que dio y no dio y tal. O ya nada más No, es, yo digo que ya nada no. más Muchos ya no. Y yo también rescataría, a ver, la prisa de dejarnos disfrutar es darle valor a cada celebración. Para unos, seguramente la celebración más importante puede ser esta. Para los católicos, la Navidad, sin duda, ¿no? claro, Para claro, muchos, puede ser, por ejemplo, para mí, la festividad de Día de Muertos es importante. es, para mí es maravilloso, o sea, es importante por todo el simbolismo que representa, ¿no? Decía una cómica el otro día, somos el único pueblo que celebra el regreso de sus muertos y que le pones de comer lo que seguramente lo mató. Ah, ¿En sí, serio? lo oí, Sí, sí. no, entonces, Sí, le pone cigarros, murió de enfisema pulmonar, sí, ¿no? o sea, Una botella de tequilas, murió de cirrosis hepática. dice, entonces somos un pueblo pintoresco, pero además me ha tocado ir a los panteones, por ejemplo, de aquí de San Baltasar, donde la gente todavía vela a sus muertos.
tú te sientas y haz de cuenta que creas esa comunidad donde el muerto propiamente no es tu familiar, no es tuyo, pero de alguna manera logras enlazar con esas personas que son ajenas y que cualquier otro día te puedes encontrar en la calle sin problema. O sea, Enlazas, tú vas de visita y te pegas puedes a ir, su ritual. puedes ir porque yo he ido a trabajar en cuanto a hacer Ajá, reportajes, ¿no? Pero vas, te sientas y te ven, usted, no, mi mamacita está en ajá. aquella tumba, ¿no? Siéntese usted, te dan un cafecito, te dan un cigarrito, platicas con ellos, te cuentan un poco del difunto. Esa parte que dices, ay, qué rico es México, ¿no? Y esa parte, entonces ya no la pierdes. Luego la Navidad, el simbolismo, ching, las carreras, un tal reunión acá y ya sabes, ¿no? Antes, nos vemos antes de Navidad, tomatos, pégale durísimo a jueves, viernes, llegas a la Navidad con gastritis, cirrosis. Bueno, es que hay mucha fiesta antes de la Navidad Entonces, y después de la Navidad para llegar al Año Nuevo, ¿no? entonces yo diría, yo soy de los del par en el tren, espérense, bájense Disfrutemos un tantito, poquito. disfrutemos un poco. O sea, hacer más intenso la cena del 24 y la comida del 25 que todos los días de antes. Me decía un tío, Estamos desesperados de festejar a lo sí, mejor, me decía ¿no? un tío, le digo, tío, es que yo sí soy de esos, del que quiero que la Navidad salga perfecta. Ya sabes, llega una tía tardísimo, se le olvidaron las tortas. Ya. No, Le tocaba el pan, no le llegó. no Ajá. lo compró. El otro día ya llegó medio borracho. Entonces ya empezó a llorar con la tía. No, mamacita. No, entonces dices, como de película, como de canción de Chava Flores. Entonces me dice un tío, mijo, relájate. O sea, la Deja cena que de fluya. Navidad, cualquier otra cena, cualquier otra etapa del año puede ser mejor que una cena de Navidad. No te preocupes. Lo que pasa es que aquí ya todos venimos cansados. Las mujeres regularmente cocinaron. O sea, ¿no? No, y después lo que esperas lo que esperas con mucha importancia, a la hora que es, pues ya no lo ves con la misma. Es más bonito muchas veces la impronta, ¿no? O sea, te juntaste a cenar y te la pasaste muy bien, y hubo una plática muy buena, porque pues no lo esperabas, ¿no? Y se dio y fluyó. Y de repente cuando esperas la gran cena, la gran reunión, pues la gran reunión está llena, está muy acartonada, ¿no? Ya está, pierde el chiste, pierde el chiste. Pero yo diría sí retomar la importancia de cada fecha. A ver, sí, la profundidad que tiene cada fecha, ¿no? O sea, que tiene, bueno, a ver, yéndonos en orden de estas fechas. Tenemos Día de la Independencia, pues la importancia que tiene, ¿no? Y con todas estas cosas que han pasado las últimas semanas, que si fue una comisión a pedirle a los gringos que si intervenían y que Que si no entraran. que entraran y todas esas cosas, creo que desde mi punto de vista se me hace nefasto ir a pedirlo, ¿no? Muy malo, ¿no? Pero pues el tema de ser un país independiente es padrísimo, ¿no? Con todos los problemas que tenemos, tendremos que aprender a resolverlos, pero ser independientes tiene un valor increíble, ¿no? Cultural y todo. ¿Tú qué piensas? Sí, un día, tú me contabas, ¿no? Un día la diferencia de ir a otros países y saber que la mujer, su voz, su palabra, su opinión es igual a Sí, a nada, nada, ¿no? sí, A en muchos nada. lugares del mundo pasa, ¿no? Sí, La idea de que en México nadie te tiene que decir qué tienes, qué puedes comer y qué no que no puedes puedes comer, comer. cómo puedes vestirte, qué religión profesar, a qué hora puedes salir y a qué Sí, hora somos no. un gran país en ese sentido, culturalmente somos un gran país. Que ya lo tenemos tan de nacimiento que ya no lo valoramos. Sí, sí, hay cosas que creemos que es de todos los días, ¿no? Eso es lo que hay que salir a gritar. Hombre, que exactamente, eso es lo que hay que festejar. Ahora, a ver, hablando de México, estamos en tiempos difíciles, llevamos viviendo en México tiempos difíciles mucho Yo me tiempo. acuerdo desde López Portillo, porque estamos Sí, así. a ver, y antes también, ¿no? O sea, el periodo realmente entre la revolución y el 68, por ponerlo así, que se detona un grave problema en el 68, pues también está lleno de sus historias, ¿no? De la nacionalización del petróleo, de la guerra cristera, de los movimientos sindicales, pues que todo eso va conformando el México independiente post-revolucionario, que, pues que es lo que tenemos que gritar, ¿no? Es lo que tenemos que valorar. Hay que darle como una revisada al México que se independizó
y que llegó a ser hasta después de la revolución y hasta nuestros días, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo padre del país? Hay ciertas voces que dicen hoy que hemos perdido cierta democracia, ciertos canales de libertad, etcétera. No quiero polemizar en eso, pero pues son las cosas que hay que profundizar y valorar del país para poder festejar en donde vivimos y proteger donde vivimos. A mí me dan ganas de salir a gritar viva México y viva los mexicanos en general. Hemos soportado, Gerardo, a todos los partidos de todos los colores, a todos los presidentes, porque esto que refieres de que efectivamente hoy hay un riesgo, es decir, pues prácticamente el poder se ha centralizado, ¿no? Pero yo me acuerdo que en aquellos tiempos donde empieza la partidocracia, también no había un poder legislativo y un poder judicial tan separado del gobierno. Entonces, Sí, no, tampoco, nunca ha sido el ¿y caso. qué pasó? Sobrevivimos. O sea, de veras somos una raza que yo saldría a gritar vivan los mexicanos por Sí. aguantar estos. ¿Qué es lo que es México? O sea, lo que es México es la gente, al final. O sea, un país lo hace su gente, su cultura, su manera de pensar, ¿no? Las O sea, familias. sí, no podemos, exactamente. O sea, ¿cómo piensa el mexicano? A ver, yo lo que pienso acá es que en la política y en la dirección del país pareciera que una vez que los mexicanos acceden a esa parte, a esa esfera del poder, pareciera que se transforman en algo que no son. ¿Se me explicó? En algo que no esperamos que sean, ¿no? Y entonces vemos y tachamos a todo el mundo, pues mal, ¿no? El político está mal visto. Se O sea, vuelven locos. pero el político, en el argot que nos movemos los mexicanos, o sea, el mexicano común, ¿no? Todos, el que trabaja, el que es empresario, el que no, el que es trabajador, el que reparte leche en botes, el que ordeña la vaca, su concepción del político es mala. Su concepción del político no es buena. Entonces, lo que festejamos el día de la independencia, pues sí es la independencia, pero lo que tenemos que festejar es el México que somos los mexicanos, que aguantamos, A pesar de estos güeyes. exacto, que estos cuates siguen inventando impuestos, siguen inventando cosas para poder allegarse de recursos, siguen poniendo una serie, y tú sigues trabajando, construyendo un sistema de vida, un sistema, a pesar de todo, ¿eh? Y si no te lo permiten hacer acá, emigras y mandas el dinero de regreso, que después hay gente que se lo toma como un logro económico, cabrón. Miren cuántas remesas llegan. O sea, Sí. a ver, cabrón, eso es de vergüenza. O sea, tenemos que decir, oye, güey, pudimos repatriar a no sé cuántas gentes y eso realmente es una riqueza real del país, ¿no? Pero lo que hay que festejar es eso, la fuerza del mexicano de sobrevivir y de salir ante todo, ¿no? Yo diría, el político piensa que los mexicanos somos estúpidos. Sí, Yo diría, somos, porque no nos queda de altamente otra. tolerantes, Y no vendemos la paz muy caro. Pero no nos queda de otra. Pero de eso, a que nos vean las caras de tontos es diferente. No, ellos creen, pero el mexicano está en la labor de trabajar porque sabe, a ver, yo creo que el mexicano en esta gran cultura que tiene, llegando a los días de muerto, a la muerte, a toda esta sabiduría que hemos hablado en otros programas de la solidaridad y tanto, sabe que tiene una vida, sabe que tiene que pedir por sus derechos, pero sabe que también tiene que vivirla y tiene responsabilidades que cumplir a pesar del que está junto, ¿no? No sé si me explico. Sí. O sea, tú te paras y dices, a pesar de lo que hay, tengo que sacar esto adelante, a pesar de lo que hay. Y esa es la manera de pensar del mexicano. Y yo creo que eso hace de nuestro país un gran país. Hace gente de primera categoría. ¿Qué nos falta a los mexicanos? ¿Qué nos falta a los mexicanos? Nos falta una instrucción dura de pensamiento, para mi punto de vista, ¿no? Una instrucción filosófica dura de pensamiento. Que se abra, o sea, que digan, los mexicanos somos esto, pensamos esto, ¿sí me explico? O un mexicano ideal es el que piensa de esta manera, cualquiera que sea, ¿no? Ese es el tipo de liderazgo en México que debiera existir. A la gente le da miedo opinar.
Sí. Y de hecho, hay mucha gente que me sorprende que no tiene opinión de nada. De nada. Ni del fútbol, ni de la política, ni de las tradiciones. No, no sé si eso que venimos arrastrando históricamente de sometimiento, de conquista, de No, siempre estar chiquitos. pero yo no creo en la conquista. Por ejemplo, yo particularmente no creo en la conquista. Yo creo en el mestizaje de México. México no fue un país conquistado. Fue un país, a mí me gusta pensar que México es el choque multicultural y como decía Vasconcelos, somos la raza cósmica, ¿no? O sea, traemos de los europeos, traemos de los árabes, traemos de los africanos, traemos de este lado del hemisferio, traemos de los indígenas, traemos del gran anáhuac. Y yo creo que el mexicano culturalmente y mentalmente es ese gran mestizo, es ese gran mestizo que sabe crear un nuevo Dios, por ejemplo, ¿no? Que no me quiero pelear con Tlaloc ni con Cristo, vamos a ponernos de acuerdo en la tonancy, ¿no? Y qué cosa que yo respeto mucho, se me hace de lo más importante de México culturalmente hablando, por mucho, ¿no? Y por la importancia que tiene. A ver, hoy en día en el siglo XXI me cae un poco gordo, pero oyes hablar a mucha gente de las religiones como un tema pasado de moda, por decirlo de alguna manera. Pues las religiones pues en la historia de la humanidad han dado estructura a sus sociedades, a sus culturas. Y en este caso, esta es muy importante, ¿no? Para México, ¿no? La Virgen de Guadalupe tiene una importancia vital en la cultura mexicana. Ya no lo veas religiosamente o si crees o no crees. Culturalmente es un símbolo y es una estructura sumamente importante para los mexicanos, para todos los mexicanos. Yo me incluyo en ellos. Entonces, al final yo creo que el gran valor del mexicano es esa capacidad del mestizaje, es esa capacidad de absorber y de compartir y de crear un nuevo modelo. Y yo creo que el mexicano hoy en día, si sus políticos creen que los engañan, no los engañan. Pues el mexicano fluye porque tiene que fluir dentro de eso, porque tiene una sola vida y porque la quiere vivir, porque valora la paz, porque valoro más estar contigo que nos estemos desangrando en un arrebato ahí. Entonces, lo que hay que festejar profundamente es eso. Culturalmente, los mexicanos no somos agachados, mucho menos flojos. Eso a mí, cómo me desespera cuando la gente habla de mexicanos flojos. El mexicano es trabajadorcísimo. Echamos jornadas de 14, 16 horas de trabajo. Y bueno, no te digo la gente que se fue al otro lado, ¿no? No, lo ven los gringos y la gente que vive en Estados Unidos dice, Claro, los migrantes vienen a trabajar. no a pedir limosna. No. Se paran en una esquina en Nueva York y ya nada más pasan las camionetas. Entonces, por ellos. Plomero, Sí. carpintero. Y se adecua. Mejor los gringos son los que están en las esquinas. Pidiendo. ¿Cómo me llamó la atención en Nueva York? Una familia de 4, 2 niños, el esposo y la esposa, en una casa de campaña en pleno centro de Nueva York, viviendo en una casa de campaña. Pero eso sí, tenían conectado su lap, todos estaban viendo una película porque había internet, y todos metidos en la casita que ellos querían. Ya. Pasan. Porque yo no los sigo. Sí, no. Y la persona que me llevaba así como en tour me decía, ellos son los que piden limosna. Si aquí el mexicano viene a trabajar, jamás viene aquí a pedirle nada a nada. Aquí se gana todo. No, y acá también mientras des las condiciones, ¿no? Mientras estés, la pobreza en México es muy diferente que en muchos lugares del mundo. Primero porque es diferente por sentido geográfico, como si me explico, dónde se desarrolla mucha de la pobreza catalogada entre pobreza urbana o pobreza rural, que es muy diferente una de otra, pero el mexicano está dispuesto a trabajar, Es un cuate que trabaja muchas horas. Entonces, de repente nos creemos que somos flojos, nos creemos que somos agachados, nos creemos que somos conquistados, que somos sumisos. No, somos un pueblo noble, con una sabiduría muy profunda en muchas de las cosas que tienen valor. Y una de las cosas que tiene valor es postergar un poco la guerra y la violencia, ¿no? Que todo tiene su límite. No lo busquen. No lo busquen porque
tanto es para un lado como es para el otro, ¿no? Entonces, pues la revolución fue tremendamente cruel, la independencia fue tremendamente sangrienta, entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí está el tema. Por eso llamo a que celebremos con conciencia, más allá de lo rico que es disfrutar un pozolazo. Sí, sí, Yo sí, no, digo la que, comida, ¿no? yo Rico. digo que es explicarle a los niños lo orgulloso que es pertenecer a un país. Sí, ser mexicano en el contexto de ser mexicano. Y ser mexicano no es el gobierno, no es la política, no es el presidente, no es los diputados, no son los senadores. Eso no es México. México es mucho más que eso. México es su contexto cultural, que es lo que vale, ¿no? Y bueno, pues el Muertos igual tratando también de defender un poco. Yo ya no sé, porque antes yo era muy de, no, Halloween no, Halloween no. Yo creo que ya nos comimos el Halloween, Pero ¿no? yo sí, no, y de hecho por ejemplo, los gringos están empezando a comerse esa tradición. Bueno, Sí, la película de Coco es una muestra. sí, sí. ¿Cuándo te imaginaste que Disney iba a ser una película destinada a la tradición Sí, más, yo creo una de las más hermosas que tenemos en México? Porque el arrastre y el encanto es tal que dijo, pues no, de aquí soy. claro. Disney, ¿no? El emblema Sí, gringo del sí, sí, sí. entretenimiento. Sí, Disney. El ratoncito, Pues no, el ratón Miguelito. lo conquistamos con ofrendas, con calacas, con historias, con la leyenda de que los muertos regresan Exacto. y que Y podemos... que no es una historia de terror, ¿no? O sea, no es un thriller Sí, sí, como sí. o sea, al contrario, ¿no? Es una historia de espiritualidad, es una historia espiritual. Sí Y estás aquí, de acuerdo, ¿no? claro, no, por supuesto. Es una Y historia que ya aquí pues espiritual. medio les aceptamos porque es divertido eso de ir, pedir, no, dulce o truco. Sí, claro, pero es Es totalmente divertido por diferente, los sí. niños, pero Ahora, las fechas de muertos, ¿cómo se llama? Que coincide un poco es la misma época Halloween que muertos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es cuando la noche se vuelve más larga que el día, es cuando pasa esto, ¿no? Cuando la noche triunfa, digamos, sobre el día, le gana un poco de tiempo. Ahí es cuando es para nosotros muertos y para la tradición que venga, que debe ser europea de algún lado, es Halloween, ¿no? Aquí es cada quien como la toma, ¿no? El Halloween, para mi gusto, y con mucho respeto lo digo, se caricaturizó el Halloween desde hace muchos años. Está caricaturizado. O sea, vístete de Frankenstein, vístete de calabaza, vístete de esto, vístete de bruja, que vuela, el dulce, el otro. El Día de Muertos no está caricaturizado para nosotros ni para el resto del mundo. No, sí me explico esa sí, diferencia, sí. ¿no? La caricaturización de algo contra la seriedad de la otra, ¿no? La seriedad de la otra es el altar al alma que regresa, ¿no? Esta ofrenda al alma que regresa, recordando todo lo que le gustaba y estando en torno a platicar sobre ese antepasado, porque es a lo que te invita, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me gusta es que invita a platicar sobre las cosas buenas de esa persona que se fue, que seguro tuvo cosas malas y cosas buenas. Me acuerdo mucho, tengo un amigo que quiero mucho, que se llama Bache Sánchez Huerta. Su papá decía una anécdota muy chistosa. Había ido a un entierro el señor y regresa y nos dice, estoy muy preocupado. ¿Por qué se dice? Porque nos estamos quedando puro hijo de la mañana en el mundo. Todos los que se mueren son buenas gentes. Llegas a cualquier velorio, tan bueno que eres. Sí, ¿te acuerdas que eres muy bondadoso? ¿Te acuerdas? Dice, nos estamos quedando puro malo en la ¿Te tierra, ¿no? acuerdas de la canción de Cerrosos Ojitos, Cleto? No, De no, Chava Flores, no. que hay una parte donde dice, cuando vive el infeliz, ya que se muera, y hoy que ya esté muy Ah, feliz, qué bueno era. así, Entonces, así. ¿No? Bueno, esa canción lo resume muy bien. manches. Entonces, pero porque además yo creo que a diferencia de otros países, supongo, no he estado en muchos, pero creo que México verdaderamente añora a sus muertos. Y creo que una de las ilusiones más grandes que a todos nos da, a quienes hemos tenido la desgracia de perder a un ser querido, es algún día volver a Volverla verlo. a ver. Entonces, esta fiesta, por eso es
hay tan sencilla para Sí, nosotros, sí. ¿no? Sí, y porque pasas la historia, vaya, a mí me gusta pensar que a mí desde chiquito me encantaba ir a las ofrendas que ponían en la Casa de la Cultura, ¿te acuerdas? Y en el colegio nos hacían poner una ofrenda. Y a mí me fascinaba, era era la fiesta más padre, que a mí me gustaba más esa celebración. Y me gustaba mucho porque le podías poner una ofrenda a Cantinflas, ¿no? O sea, podías encontrarte una ofrenda de Cantinflas, podías encontrarte una ofrenda del Santo, podías encontrarte una ofrenda de Pedro Infante, o de un familiar, y veías lo que le gustaba, ¿no? Los cigarros, el tequila, el mole, el pancito. Pero ya en la parte seria de esto es, qué importante es los antepasados como estructura de tu vida, ¿no? Que alguien te platique de tu abuelo, o alguien te platique de tu abuela, o si no conociste a tu papá, o si no, qué importante es que esa estructura, tú ahí sí la exalces y te la quedes así, muy, muy importante, como fuerte, ¿no? Además que le explicaras a alguien, a un niño, que le dijeras, tú traes la fortaleza, porque siempre Eso quiero hablar es. de fortalezas más que de Que, herencias malditas. claro, Tú traes la fortaleza de tu abuelo que era esto, y sí, traes tu abuela sí. era esto, y todo es un conjunto que te ha formado, Exacto. Esa porque es eres una parte de todos, ¿no? yo creo que y bueno, es cierto también que como festejamos hoy, no es auténticamente como festejaban los indígenas, es otra cosa Varió totalmente, mucho. varió mucho, sí, sí, es totalmente diferente. Bueno, yo lo que he leído y lo que he visto es sí hemos ido haciendo una adecuación en una fusión, lo mismo, y tenemos un nuevo modelo de festejar eso, ¿no? O sea, no era así, tampoco quiero toda tu tristeza europea o tu caricaturización europea, no la quiero toda, tampoco quiero esta seriedad que no comprendo en el inframundo y esto, y lo nuevo que creo son estos altares, ¿no? O estas ofrendas, pues sí, más light, pero con la parte espiritual muy bien Oye, planteada, ¿y ¿no? será que sí los mexicanos nos reímos de la muerte? ¿O es una frase? Yo digo, imagínate, alguien por ahí decía alguna vez, vete a un hospital al quinto piso de San José y me dices si la gente se ríe de la muerte, ¿no? Bueno, Pero sufrir la pérdida y la muerte son cosas diferentes, ¿no? O sea, la muerte como concepto creo que la vemos de una manera y sufrir una pérdida de alguien la vemos diferente, ¿no? Pero no, no nos reímos del sufrimiento. hay un compadre mío que dice, la muerte me pela los dientes. Es una canción incluso, Ajá, creo. La muerte me pela los dientes. Porque históricamente creo que los mexicanos somos de... El mexicano no lo tiene... La muerte siempre está con nosotros. No, la muerte... ¿no? O sea, como que el mexicano, ya sabes, ¿no? La muerte es mi comadre, ¿no? ya. Así como de... Entonces, qué pintoresco. Por eso digo que... Y además la música, el olor de la ofrenda, las Sí, flores, bueno, el característico olorcito del cempasúchil combinado con el pan de muerto. los Oye, campos de pero ahora que dices que flor el amarilla. mexicano, sí, bueno, sí, sí, muy bonito. Ahorita dices que el mexicano está siempre con la muerte. Es un principio estoico de los griegos, ¿no? El momento morti, ¿no? Que es la conciencia de muerte, ¿no? O sea, el estoico, siempre, o sea, uno de los principios estoicos más importantes es la aceptación de la muerte, el saber que te vas a morir. A los estoicos decían, en tu peor fracaso, consuélate porque te vas a morir. Y en tu mejor éxito, pues tranquilízate porque te vas a morir. O sea, te vas a morir, cabrón. No hay, o sea, es lo único seguro que tienes en la vida. Yo creo que a eso nos referimos los mexicanos cuando hablamos de la muerte, ¿no? De que nos reímos de la muerte, o nos reímos con la muerte, o convivimos con la muerte. Yo creo que más pegados a la revolución era todavía, el revolucionario era muy echado para adelante con eso, ¿no? Pues, me voy a morir, cabrón. O sea, jálenle.
No hay Sí, bronca. no. O sea, dele, no hay Sí, bronca. muy valiente. Es muy valiente. Muy valiente. Porque es esa conciencia de muerte. Pero fíjate desde dónde viene, ¿no? Esa conciencia de muerte. Vaya, yo no digo que la hayamos traído de los griegos, no lo sé, güey. Habrá gente que estudie estas cosas, porque yo no estoy hablando, habrá gente que estudie estas cosas que sea mucho más profunda que lo que yo estoy diciendo, pero sí es una coincidencia. O sea, el mexicano tiene una conciencia de muerte muy clara, tiene una conciencia de muerte, de que existe la muerte, que se va a morir, ¿no? Oye, Gerard, y la Navidad, que yo siempre le he sentido como el momento oportuno de hacer un alto, ¿no? Tiene que Sí, haber un momento en la que reflexión, ¿no? te detengas un poco a reflexionar de Este, muchas cosas. A mí siempre se me ha hecho muy importante en ese alto. pero curiosamente esto de la reflexión es otro principio estoico importante. El momento de reflexión diaria, ¿no? El estoico recomienda todos los días hacer un balance de su vida. O sea, qué hizo bien, qué hizo mal. Es el momento de reflexión, es importante. Hay muchos otros, ¿no? Pero estos ahora coinciden estos, ¿no? El de la muerte y el de la reflexión. La Navidad tremendamente comercializada ya, ¿no? Se volvió muy comercial ¿Tú das la regalos? Navidad. ¿Acostumbras regalar? Pues hombre, mira, ya es muy cara la Navidad. Este, es muy cara para andar regalándole a todo el mundo. Entonces ahora entra este sistema de intercambios, ¿no? Ya las familias antes que tenías que dar 8 regalos, ¿no? Ahora se vuelve que es un intercambio, ¿no? Entonces ya nada más regalas a los muy cercanos tuyos y al intercambio de regalos. No sé si has notado eso. El intercambio de regalos es una manera de ahorrar dinero, ¿no? ¿No? Sí, eso es muy gringo, ¿no? Esto de los regalos. Pero a Sí, ver, pues también, te regalo algo. pero también se Bueno, me hace aquí llegaba el niño Dios, llegaba Santa Claus, llega los Santos Reyes, ¿no? Y esos eran los que te traían los regalos regalados, cuando te digamos, portabas bien. cuando te portabas. No, hay que portarse bien Porque este para que programa lleguen lo ven niños, ¿no? Entonces, sí, hay que portarse bien, como siempre, para eso. Pero el regalo que le haces a un amigo por Navidad, ¿no? O el que te hace una empresa, o el que te hace tu esposa, o el que te hace tu hija, o tú a tu hija. Sí, yo creo que eso lo heredamos un poco de los americanos, ¿no? que es un Del sistema motivo, gringo. de todos es un momento bonito Pues es la para manera. muchas familias, Sí, para muchas familias, para las familias que pueden regalarse algo. sí. A ver, es que es la manera de hacer comercial un evento. Como ves, todo se vuelve Nacimiento de Jesús, comercial patrocinado por Liverpool, por Liverpool. parte de tu vida. Sí. La Navidad es parte de tu vida. No, a ver, hombre, tendría que ser mucho más reflexiva realmente, ¿no? Independientemente de las creencias de cada quien, puede ser, puede ser judío, puede ser, ¿cómo se llama? Musulmán, o puede ser lo que quieras, ¿no? O sea, para los cristianos, o sea, para los que profesamos la religión o católica, o vivimos la fe cristiana, o vivimos la filosofía cristiana de alguna manera, y fíjate que no digo la fe cristiana, o sea, la digo para mí, pero la filosofía cristiana, que es con la filosofía que se ha construido Occidente, ¿no? Una filosofía cristiana de justicia, ya no es el ojo por ojo, diente por diente, es una justicia diferente. Es una cultura donde, vaya, le damos un valor a la misericordia y al perdón importante, ¿no? El ser misericordioso es bueno en nuestra cultura occidental. Y puede haber otras culturas donde ser misericordioso es exactamente igual a ser un tonto, ¿no? Porque así es. Nosotros concebimos la misericordia como un buen punto, ¿no? Sí, La por eso. justicia, el perdón, el amor. Yo creo que ahí es la reflexión sobre la filosofía cristiana, pues que es lo que nos hace vivir y compartir todos los días en la calle y tal, ¿no? Que eso es muy bonito lo que te estoy diciendo, ¿no? Y por eso somos tan buenos durante la segunda quincena hasta el 31. Que Y luego empieza otra ya vez la volvemos. batalla. De verdad, tío, por ejemplo, Pero tú no crees que la filosofía cristiana sí contenga parte de la locura del hombre. sí, pues imagínate que no fuera esto. No, no, ¿Dónde a ver, estarían, pero hay, dónde estarían todos los valores y todo? pero eso lo vivimos cierta hemisferio, cierta parte del mundo. No quiero decir que los otros sean, no quiero decir que los otros sean unos bárbaros, porque no lo son,
O sea, tienen sus códigos muy bien hechos y viven muy bien y tal, ¿no? Pero yo hablo de mi pueblo, digamos, Sí. ¿no? Yo hablo de lo que me toca a mí culturalmente. Por ejemplo, vaya, no hay una confusión. Una cosa es el nacimiento de Cristo, cuando lo abordas, el nacimiento de Cristo, como con la fe, ¿no? Con la fe de la Virgen, de San José, del burrito, del bueyecito, del angelito, de los Reyes Magos, de la estrella de Belén. Todo eso es un contexto religioso de fe y está muy padre y tiene mucho valor y Dios envió a su Hijo al mundo, ¿no? Para el contexto de fe. En el contexto filosófico nació un hombre que cambió la historia del mundo, en el contexto filosófico. O sea, a ver, es el filósofo más vigente de la historia de la humanidad. O sea, ya aparto al Dios, aparto a la fe de eso. Es el filósofo más importante de la historia de la humanidad. Que el más coherente. A ver, el más importante de la historia de la humanidad, al menos de los últimos 2000 años. Entonces, la Navidad tiene que ser festejada no solo religiosamente, la Navidad tiene que ser festejada como el festejo de la manera filosófica en que pensamos y nos comportamos los seres humanos, al menos en el occidente, donde hemos adoptado o hemos decidido adoptar un sistema de filosofía cristiana. ¿Sí me explico? No estoy hablando del Vaticano, no estoy hablando de los sacerdotes. Hemos adoptado un sistema de filosofía cristiana para vivir entre nosotros. A mí eso se me hace muy importante porque si entra en las profundidades esto, ¿no? De repente, ¿cómo nos confundimos, ¿no? Y estás que, no, yo no festejo la Navidad porque el Papa me cae gordo. A ver, espérate. Porque Maciel era un hijo, ¿por qué no? A ver, espérate. Cristo como filósofo. Jesús como filósofo. Es el que parte la piña, güey. Sí. Es el que parte la piña en todo Occidente. Así vivimos, güey. O tratamos, es nuestro alcance, es nuestro punto de vista alcanzar. Yo creo que esa es la importancia de la Navidad. O sea, pero siempre la mezclamos, ¿no? Sí. Siempre le damos ahí la mezcla. Yo voy a hacer una campaña y espero que me sirva, lo hacen campaña en redes. Me quiero ir con varias familias a recuperar con ellas las posadas. Me parece que es un tema también, Padrísimo. para muchos puede ser trascendente, pero creo que también formaba parte de nuestra cultura muy mexicana. Sí, claro. Y ahora ya esto espera. Sí, las posadas empiezan. Sí, no. Ya sabes que los trancazos en el periférico es porque ya no. Ya sabías cuando había posadas. Entonces, voy a ver si eso se puede. Está bonito, está padre, sí. Tratar de recuperar un poco la posada. Cacahuatera. Sí, con la piñata. Letanía, con el símbolo para la copa. En el nombre de... Sí, esos son sonetitos de la tía que le quemaba el pelo con la velita. O sea, oye, qué difícil era llevar la velita y quemabas, ¿no? Y después las otras que echaban chispas y... oye, y la tía que se sabía todo. Sí. Que se sabía todo, toda la letanía para... Aparte había canciones para todo, ¿no? Había canciones específicas en la piñata, la colación, la palabra colación, sí, ¿no? La colación, las piñatas tenían fruta, tenían caña, tenían mandarinas. O sea, no era meterle dulces tan caros, ¿no? Era frutita para pasarla bien. Un huevo Kinder y no sí, sé. no, ya hay chocolates Ferrero Rocher y cosas. Ya no van, cabrón. Ya no van. Se vuelve muy caro. El simbolismo de la piñata, los picos. Los picos, ¿no? Los 7 pecados capitales eran. Por eso había que romper los 7 pecados. Por eso digo que, ¿por qué le pegas? Y te vendaban los ojos, que era la fe, ¿no? Sí. A ver, ese es todo el sentido religioso, ¿no? Tiene todo el sentido religioso. También hay que recuperarlas. Sí. Pues si tú se le enseñas a un niño, porque dicen, no, es que ya no les gusta. No, perdóname, sí les gusta. Sí. Si se los enseñas, sí les llama la atención, porque es la convivencia, es el relajo, es el que pasa, y ya le pegó, y el tiempo se acabó, y niño descalabrado, y no sabes. Oye, ¿te acuerdas que las piñatas eran de barro?
¿Sí te acuerdas? O sea, te tocaron todavía de El barro. ruido de cuando- Le pegabas, ¡pum! Un balazo. Sentías el... ¿Te acuerdas cómo escuchaba cuando Claro, quebrabas sí, la olla? crack, sí. Era Era muy bonito. el olor del ponche, Sí. El cacahuate, ¿no? Abrir el cacahuate. El complejo lo Sí, sí, sí. complejo de abrir Los tan ignorados, ¿cómo se llaman estas? Los tejocotes. Tan los ignorados. tejocotes. Todo nadie los pela, ves que los hay. Y los dulces, había unos que eran duros, como Los una rompemuelas. piedra, ¿no? Qué Los difícil. rompemuelas. Sí. Que tenían un gajito de naranja dentro, pero una cascarita de naranja. Sí, sí. ¿No? ¿A qué huele? ¿A qué olía la Navidad? ¿A qué huele la Navidad? A ponche, ¿no? ¿A ponche? A ponche, a canela, un poco, a manzana, canela. A mí siempre me da la impresión que huele a chipotle. Bueno, a chipotle, claro. A polvorón, ¿no? A ese olorcito del polvorón, del azúcar glass en una mesa. Sí, es bonito. Y es un momento que une vidas, la Navidad. O sea, une personas, une criterios, platicas. Está padre. Sí, por eso cuando hay sillas vacías en la Navidad, pues también se siente mucho. Ahora, las Navidades más hermosas son las que eres chiquito, que están todos, ¿no? ¿Por qué, Gerardo? O sea, ¿por qué nunca fue una Navidad igual? ¿Por qué no las viví uno de adultos igual que cuando eres un... No, pues ya no está. Primero la inocencia, ¿no? Después la facilidad de tenerla, yo creo, ¿no? Y la tercera, pues pierdes la inocencia, ¿no? Pierdes la inocencia se pierde. La Navidad cuando eres chiquito era un momento mágico. Primero porque iba a venir un ser de otro mundo a traerte cosas regaladas. Eso emocionaba a quien le regalaban, ¿no? La segunda, porque de repente veías a toda la familia junta, que no era común verla, no era una cosa de todos los jueves, ¿no? Después los arreglos, ¿no? Parece una noche interminable cuando eres niño. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Es la preparación de la comida, los olores, el arreglo, los abrigos, ¿no? El suéter, el frío, el arbolito. No, bueno, pues es una época muy bonita. La nostalgia de ver las luces del árbol, Sí, el nacimiento. ¿No? Y también la nostalgia, yo creo que el maquillaje perfecto de las cosas, a lo mejor no eran tan perfectas las Navidades, pero el maquillaje perfecto de las cosas es la nostalgia. Cuando tú te acuerdas de algo con nostalgia, te la maquilla precioso, ¿no? Ya no te acuerdas de lo malo. Ya no te acuerdas de lo malo. Ya no te acuerdas de lo malo. Que la tía no se hablaba, que uno de los hijos no iba porque se había peleado. Pero seguramente había esos problemas, pero ya hoy los descartas, lo ves con nostalgia. Pero sí, la verdad es que la Navidad de niño, como niño, nunca la vas a volver a disfrutar, ¿no? Nunca la vas a volver a disfrutar. Pues ya nos echamos aquí 40 minutos hablando de nuestras... De la independencia, de Día de Muertos y de la Navidad. Nos faltó Reyes y la Candelaria, porque ves que ahora ya Bueno, Año Nuevo, Reyes Año y Nuevo. la Candelaria, ¿no? ¿Qué año? Bueno, Año Nuevo también reflexivo, ¿no? Sí, y mucho. Esperanzador, ¿no? Y el 6 de enero, cabrón. 6 de enero, precioso. Maravilloso. ¿No? Pues amigos, Vámonos, nos tenemos que ir, mi querido. Muchas gracias. Vamos a juntarnos para festejar el Día del Grito, el 15 de septiembre. Muchas Sale. gracias. Hasta luego.